Dios les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos a un devocional más. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que gracias a ese amor, gracias a esa misericordia, es que usted y yo podemos venir ante su presencia para adorar, para bendecir y para exaltar su nombre. El día de hoy vamos a estar meditando en Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 y vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 12:7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Así vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Padre amado, en esta mañana venimos delante de su presencia. Nos presentamos ante usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de meditar en sus palabras. Señor, en esta mañana le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted hablando a nuestros corazones. Que sea usted revelando sus palabras por medio de su presencia, de su Santo Espíritu. Ayúdenos, háblenos. Padre Celestial, en esta mañana sea usted obrando en cada vida y en cada corazón que está viendo este video, Señor. Sea usted hablándoles, sea usted ministrándoles. Espíritu Santo, sea usted tocando cada vida y cada corazón en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Le damos gracias, le bendecimos y le exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a meditar en lo que este versículo dice. El propósito divino detrás de nuestras aguijones, ¿verdad? Detrás de nuestras aflicciones siempre hay un propósito divino, una oportunidad para que usted y yo nos acerquemos ante su presencia, ante la presencia de nuestro Padre Celestial y podamos venir ante Él. Este pasaje, que proviene de las cartas más personales de Pablo, nos ofrece una ventana a la lucha interna y a la sabiduría de Dios. Pablo había experimentado revelaciones extraordinarias, visiones celestiales tan profundas que que le prohibió incluso compartirlas con otros. Una, Uno pensaría que alguien con tales experiencias estaría libre de cualquier aflicción. Sin embargo, justo después de decirles estas gloriosas visiones, Pablo revela un detalle impactante. Dios le permitió tener un aguijón en su carne, ¿verdad? Y Pablo tuvo varias a esta revelación, incluso dice que fue subido hasta el tercer cielo y que vio varias cosas, pero dice que no le fue permitido revelar lo que él había visto. Pero dice que a causa de esta gloriosa visión o lo que le fue revelado de estas revelaciones, a causa de eso dice que Dios le dio un aguijón, ¿verdad? Dice, este aguijón es uno de los grandes misterios de la Biblia. Ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de la historia. Era una enfermedad física, un problema de visión, una tentación persistente, quizás la constante oposición de sus enemigos. La verdad es que no sabemos con certeza y quizá esto sea intencional, ¿verdad? De no saber cuál era su aguijón. Porque si Pablo tenía un aguijón a pesar de las revelaciones que Dios le había dado, entonces esto quiere decir que Dios quiere que siempre usted y yo tengamos una actitud de humildad y de sencillez, que siempre podamos reconocer que todo es gracias a Él, por Él y para Él. Alabamos el nombre de Jesús, que siempre tengamos una actitud de humildad, de sencillez, que podamos ser humildes delante de Dios. Sigue diciendo, quizás esto era intencional. Lo que sí sabemos es su propósito. Era un mensajero de Satanás que me abofeteé, pero el propósito final de Dios era para que no me enaltezca
de sobremanera, ¿verdad? El propósito de este aguijón en la vida de Pablo era que él se mantuviera humilde. Y de la misma manera Dios va a obrar con nuestras vidas. A lo mejor Dios nos ha bendecido, Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, pero Él siempre va a permitir las cosas para que usted y yo nos mantengamos humildes, que usted y yo siempre estemos reconociendo que todo es gracias a Él, alabamos el nombre de Jesús, y que siempre tengamos en cuenta que ningún logro que usted y yo obtengamos, o alguna revelación, o alguna cosa que viene de parte de Dios, nos haga que nosotros nos enaltezcamos. Siempre tenemos que tener una actitud de humildad, de sencillez, delante de su presencia y para con los demás. Tenemos que ser humildes y sencillos, porque esto es lo que agrada a Dios. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y es necesario que usted y yo tengamos ese corazón contrito y humillado todo el tiempo, no importando cuál es nuestra situación, no importando cuál es a la temporada de nuestra vida, que usted y yo siempre tengamos esa humildad, ese corazón sincero, ese corazón que está ahí para nuestro Dios, siempre con humildad y con sencillez. Dice, entonces aquí podemos ver punto número 1, la humildad es crucial, incluso para los grandes líderes. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes y usados por Dios, no estaba exento del peligro del orgullo. Las grandes bendiciones, talentos o éxitos espirituales pueden fácilmente llevarnos a la soberbia, ¿verdad? Todo lo que acabo de leer, esto nos puede llevar a la soberbia, el tener talentos, el ser usados por Dios, el que Dios use nuestras vidas de una manera diferente, puede caer en un punto de soberbia. Pero Dios quiere que usted y yo nos mantengamos en humildad, alabamos el nombre de Jesucristo. Dice, Dios en su infinita sabiduría sabe que la humildad es fundamental para mantenernos cerca de Él y efectivos en su servicio, ¿verdad? Para que usted y yo podamos mantenernos cerca de Él, necesitamos estar en humildad. Recuerde que le dije que la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Si usted y yo queremos estar cerca de Dios, necesitamos que la humildad sea una característica principal en nuestra vida. Ser humildes para que podamos estar cerca de Dios y podamos ser efectivos en su servicio. Segundo punto, Dios puede usar lo que parece negativo para un bien mayor, ¿verdad? Lo que a lo mejor para usted es algo negativo, siempre usted tiene que ver para qué Dios lo está usando. ¿Por qué es que Dios lo está usando? ¿Para qué Dios lo está permitiendo? ¿Cuál es el propósito? A lo mejor es que usted y yo nos hemos hecho altivos y orgullosos y Dios está usando esa situación para que usted y yo recapacitemos y podamos vivir en humildad. Dios puede usar lo que parece negativo para un bien mayor. El aguijón de Pablo era un mensajero de Satanás, una aflicción dolorosa. Sin embargo, Dios lo permitió y lo usó para un propósito glorioso. Esto nos recuerda que incluso en nuestras propias luchas, debilidades o dificultades, que es nuestros aguijones, Dios puede estar obrando. Lo que el enemigo usa para desanimarnos, Dios lo puede usar para refinarnos, humillarnos y acercarnos a Él, ¿verdad? Todo lo que Satanás usa para que usted y yo nos desalentemos, para que usted y yo no sigamos adelante, Dios lo permite para que usted y yo nos humillemos y nos acerquemos a Él. Alabamos el nombre de Jesús. Y esto también Dios lo usa para que usted y yo nos refinemos en el sentido de lo que no le agrada a Dios, lo podamos desechar, podamos dejarlo de lado.
todo lo que no sirve en nuestra vida, del carácter, las cosas que son incorrectas, cómo es que contestamos, cómo es que obramos, a todo lo que no le agrada a Dios. Cuando hay alguna aflicción, algún problema, Dios lo permite para que usted y yo nos refinemos y para que usted y yo nos humillemos a Dios. Que usted y yo digamos, Señor, yo no quiero esto en mi vida. Me humillo delante de ti, por favor, ayúdame. Y que estemos todo el tiempo dependiendo de Él. ¿Sabe? Una persona que depende de Dios todo el tiempo es una persona que constantemente se va a humillar delante de su presencia. Pero alguien que es autosuficiente, alguien que es altivo, que es orgulloso, no va a depender de Dios. Pero Dios espera que usted y yo dependamos de Él todo el tiempo. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces recuerde, punto 1, la humildad es crucial. Punto 2, Dios puede usar lo que parece negativo para un bien mayor. Y punto 3, dice, nuestra debilidad resalta el poder de Dios. Los versículos que siguen a esta parte de 2 de Corintios 7, el versículo 9 al 10, aclaran aún más esta verdad. Pablo clama a Dios para que le quite el aguijón, pero la respuesta divina es poderosa. Bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios obra cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad. Cuando usted y yo sabemos que no podemos, cuando le decimos, Señor, yo no puedo, por favor ayúdame, yo te necesito, es cuando Dios obra. Y recuerde que esto Dios lo permite, no es porque Él sea malo, sino porque Él sabe que si nosotros tuviéramos todo a la primera, nos haríamos altivos, nos haríamos orgullosos. Pero Dios quiere que usted y yo podamos depender de Él y podamos reconocer que todo es gracias a Él. Alabamos el nombre de Jesús. Pablo clama a Dios para que le quite el aguijón, pero la respuesta divina es poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles y dependemos de Dios, su fuerza se manifiesta de una manera que no podría si confiáramos solamente en nuestras capacidades, ¿verdad? Cuando usted y yo dependemos de Él, entonces es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se glorifica. Alabamos el nombre de Jesús. No importa hasta dónde Dios te ha llevado, no importa cuál sea la magnitud de las revelaciones que Dios te ha dado, no importa todo lo que Dios te ha bendecido, lo importante es que usted y yo, a pesar de todo eso, sigamos teniendo una actitud de humildad y de sencillez, una actitud reconociendo que todo es gracias a Él, reconociendo que las revelaciones, que las bendiciones, que todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea es gracias a nuestro Dios. Cuando usted y yo mantenemos esa actitud de humildad y de sencillez, entonces todo lo demás toma el valor correcto, el valor debido, porque siempre le vamos a dar la gloria a Dios. Nunca vamos a pensar que es por nuestros méritos o por lo que nosotros hacemos, sino que siempre vamos a saber todo es gracias a Dios. Así es que si Dios le está usando, si Dios le está revelando cosas, si Dios lo está usando, lo está poniendo en lugares, si Dios está usando su vida, recuerde, siempre démosle la gloria a Dios. Todo es gracias a Él. Alabamos el nombre de Jesús. Ahora hay una pregunta. ¿Cuál es tu aguijón? Hoy puede ser una enfermedad crónica, una debilidad, una dificultad financiera, una relación tensa, una lucha personal o incluso un rasgo de carácter que te desafía. Pueda que lo hayas orado muchas veces para que te sea quitado, al igual que Pablo. Este pasaje nos invita a ver nuestras dificultades, no solo como obstáculos, sino como posibles herramientas divinas para nuestra humildad, nuestra dependencia de Dios y la manifestación de su poder en nuestras vidas.
No importa qué es lo que te esté pasando, el día de hoy Dios nos invita a que usted y yo podamos reflexionar y que podamos ver que esa dificultad Dios la está usando como una herramienta divina para nuestra humildad, para nuestra dependencia de Dios y para que su poder se manifieste en nuestra vida. La próxima vez que usted y yo veamos o caigamos en un desaliento, recordemos, a lo mejor Dios lo está usando para que usted y yo podamos ver que necesitamos depender de Él, que necesitamos tener humildad ante Él. Y cuando usted y yo nos damos cuenta que solamente lo necesitamos a Él, que necesitamos tener humildad, que necesitamos depender de Él, entonces el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Pero es importante que tengamos esto en cuenta, que tengamos esto en vista, ¿verdad? Que todo es gracias a Él y por Él alabamos el nombre de Jesús. Entonces, sigue diciendo, permite que tu aguijón te impulse, no a la desesperación, sino a una mayor confianza, a la gracia poderosa de nuestro Dios. Que eso que le está menguando, eso que le está minando, nos pueda impulsar a correr a los brazos de nuestro Dios. Y que le podamos decir, es verdad, Señor, a lo mejor estoy sufriendo una enfermedad, en algo financiero, a lo mejor es un problema en alguna área de mi vida, a lo mejor es un problema en mi carácter, pero que podamos venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ver si hay algo incorrecto en nuestra vida, si hay altivez, si hay orgullo, si hay soberbia, si hay autosuficiencia, que podamos dejarlo de lado y que podamos tomar la humildad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Recuerde, cuando nosotros somos humildes, entonces eso nos da la oportunidad de acercarnos a Dios y de que el poder de Dios se manifieste. Padre amado, en esta mañana, Señor, venimos delante de usted una vez más, Señor. Le damos gracias por su amor, le damos gracias por su misericordia. Le pedimos perdón por toda actitud de altivez, de orgullo, de soberbia, Señor. Su palabra dice que usted al altivo lo mira de lejos, pero dice que usted no desprecia un corazón contrito y humillado. En esta mañana, Señor, yo le pido que sea usted bendiciendo cada vida y cada corazón que está viendo este video, Señor. Que sea usted obrando, que sea usted ministrando, que sea usted hablando, maravilloso Padre. En esta mañana, Padre Celestial, me rindo ante su presencia, reconociendo mi necesidad de usted, reconociendo que le necesito, que sin usted yo soy nada, Señor. Yo le doy gracias por la oportunidad que usted me da de meditar en sus palabras. Yo le pido que usted nos ayude, que usted nos lave, que usted nos limpie. Bendiga cada vida y cada corazón que está viendo este video. Bendiga, Señor, cada vida. Sea usted hablando y sea usted ministrando a través de su bendita palabra. Gracias, Padre amado, por su presencia. Espíritu Santo, llénenos. Espíritu Santo, satúrenos. Espíritu de Dios, guíenos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Así, hermanos, Dios les bendiga y que tengan un excelente día en la presencia del Señor. Recuerde, mantengámonos con humildad. Dios les bendiga.